Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, es un placer para mí compartirles un poquitico del conocimiento que hemos logrado desarrollar en la aplicación de la ISO 19011 versión 2018. La idea de hoy es presentar o cubrir con las siguientes preguntas. La primera es cuáles son los cambios más significativos de la versión 2018 versus la versión 2012, cómo en la práctica va a cambiar el ejercicio de la auditoría, cómo vamos a identificar riesgos y oportunidades de la auditoría, cómo vamos a establecer roles y responsabilidades, qué criterios tener en cuenta para seleccionar un auditor y cómo determinar los recursos necesarios para la auditoría. Recuerden que durante todo el webinar pueden surgirles preguntas y pueden pues anotarlas a través del chat y al final vamos a hacer como todo el ejercicio de responder a cada una de las inquietudes. Bueno, muy bien. Los principales cambios están relacionados con nueva terminología dentro del tema de definiciones, adición de requisitos generales en todo el tema del cumplimiento de pues, de las pautas de auditoría, adición de criterios para la realización de la auditoría con respecto a planificación y riesgos, y se eliminó el anexo B y se amplía el anexo A. Sin embargo, a continuación vamos a ir viendo detallado punto por punto qué fue lo que cambió y qué sigue igual. Entonces aquí les voy a compartir un comparativo en donde vemos que el objetivo y campo de aplicación pues sigue siendo exactamente igual. Recordemos que el objetivo de la norma directrices para la auditoría es poder dar como esas pautas para hacer cualquier tipo de auditoría en sistemas de gestión. Y el campo de aplicación pues aplica cualquier tipo de auditoría. El 2, referencia normativa, está igual. Términos y definiciones, hubo un cambio, que lo vamos a ver a continuación. ¿Y cuáles son esas nuevas definiciones? Entonces, auditoría combinada, que es la auditoría llevada a cabo conjuntamente en un único auditado en 2 o más sistemas de gestión. Eso es importante porque ahora con el tema de seguridad y salud en el trabajo, pues que es obligatorio para todas las organizaciones, en donde obviamente podemos utilizar las pautas o las directrices de auditoría de 19011. La auditoría combinada, entonces, es una auditoría llevada a cabo conjuntamente, les estaba comentando que con seguridad y salud en el trabajo, normalmente pues los hacemos integrales, ¿no? Entonces con 9001 y con seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahí es cuando viene el concepto de auditoría combinada. La auditoría conjunta es cuando una o más organizaciones auditoras cooperan para auditar a un único auditado. Por ejemplo, puede pasar que viene un ente de control y digamos, una certificación voluntaria en donde entre las dos puedan hacer una auditoría en conjunto o, por ejemplo, la información de una auditoría relacionada con un ente de control puede hacer información de entrada o que sea usada para la auditoría, por ejemplo, una 9001. Evidencia objetiva, pues esto creo que ya lo tenemos claro. Evidencia objetiva son los datos que respaldan la existencia o la verdad de algo, eso creo que ya lo tenemos claro todos, sin embargo, pues la norma lo incorporó y les cuento por qué. Normalmente, cuando se hacen auditorías, los auditores describen el hallazgo, pero algunos omiten la descripción puntual de la evidencia objetiva. Por ejemplo, uno encuentra hallazgos de auditoría como se evidencia que no están completas las hojas de vida en cuanto a formación, educación y experiencia. Pero ¿cuáles hojas de vida? O sea, ¿cuál es la evidencia objetiva que demuestra que realmente eso fue lo que sucedió? Entonces, a veces los auditores caen en el error de no describirla. Requerimientos, necesidad, expectativa establecida generalmente implícita o obligatoria. Entonces, pues, eso también pues es comúnmente conocido, pero pues se incorporó de forma específica allí. Proceso, ya todos sabemos que es proceso. Desempeño, resultado medible. Eficacia, grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados, porque también tenemos que hacer toda una medición, digamos, de la eficacia de la auditoría como tal en el momento del seguimiento. Eso fue lo que cambió a nivel de términos. Viene todo el tema de principios de auditoría. Hay un cambio con respecto a temas de principio de auditoría y es que se incluye el enfoque basado en riesgos como un principio de auditoría. Y este enfoque basado en riesgos está en dos sentidos, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de cuál es el riesgo in situ de la auditoría como tal y también en el sentido de cómo voy a priorizar yo los procesos relacionados con el riesgo que tiene el desempeño de este proceso para la organización. Después viene el tema de, gestionar un programa de auditoría, quedó, digamos, igual en las dos versiones. Generalidades hubo un cambio, que ya lo vamos a ver.
Después viene establecimiento de los objetivos del programa de auditoría. Está igual, aunque en la nueva versión se hace mucho más largo y mucho más, digamos, explícito. Determinación de riesgos y oportunidades del programa de auditoría, era lo que les comentaba, pues que se adicionó, no solamente como principio, sino también como requisito. Establecimiento de un programa de auditoría igual en las dos versiones. Implementación del programa también no cambia, digamos, al menos en el numeral. Seguimiento del programa de auditoría tampoco cambia. Revisión y mejora del programa de auditoría también está en las dos versiones. Realización de la auditoría está en las dos versiones. Y generalidades, hay una especificidad, digamos, en la nueva versión sobre cómo dar inicio al ejercicio de auditoría, que va mucho más allá de solo la reunión de apertura. Realización de las actividades de auditoría, entonces en la nueva versión se hace mucho más amplio, en donde se describe la realización de las actividades de auditoría muy detalladamente, cómo debería ser, cómo es la metodología, describen un poco más cómo son esas metodologías de auditoría, la disponibilidad de acceso a la información de la auditoría, cómo debería ser, e incluso ahorita les vamos a mostrar un ejemplo, por ejemplo, de plan de auditoría, para que podamos visualizar cómo desde la planeación se le debe definir al auditado los documentos o la información documentada que debería estar. Los auditores ya lo hacen, o con la anterior versión lo hacían, en la actual versión pues es ya obligatorio. Determinación de las conclusiones de la auditoría, dan unas pautas de cómo concluir, porque a veces también los auditores caen en el error de simplemente describir cosas como se evidencia que se cumple con los requisitos y ya, pero no hace una descripción cualitativa de cuáles son los puntos débiles, cuáles son las fortalezas, sino que pues se hace una descripción demasiado macro. Preparación y distribución del informe de auditoría, sigue igual, pero aquí se hace mucho énfasis sobre los roles de quién debe presentar el informe, de quién debe recibir la información y todo el cierre de la auditoría. Entonces, si ustedes se dan cuenta, realmente lo que se hizo la norma es ser un poco más explícita y más clara y adicionar de forma macro el tema del componente de riesgos y oportunidades. En el 6.7, todo el tema de realización de actividades de seguimiento de la auditoría, que aquí también quiero centrarme un poco, porque con frecuencia este paso se omite. Normalmente nosotros hacemos la auditoría, terminamos, digamos, regeneramos el informe y no se hace seguimiento como tal, digamos, como al cierre de los planes. Aquí el seguimiento va en dos sentidos: el seguimiento a que se cumpla el programa de auditoría como tal y el seguimiento a que se cierre todo el ciclo de auditoría, porque recordemos que el ciclo de auditoría se cierra cuando hay un seguimiento de los planes de acción derivados de los hallazgos encontrados en la auditoría. Entonces, en ocasiones caemos en ese error en la auditoría interna que no hacemos un seguimiento de esos planes. Es un poco más explícito con respecto a las competencias y evaluaciones de los auditores, lo vamos a ver en uno de los puntos, y todo el tema de generalidades pues también es un poco más amplio. Nos explica sobre todo el tema de la determinación de la competencia de los auditores para cumplir con las necesidades del programa de auditoría. Aquí ahorita eso va a ser uno de los puntos que vamos a resolver, pero digamos que por general está igual en las dos normas. Establecimiento de los criterios de la evaluación del auditor, se sigue manteniendo, pero es un poco más explícita la de 2018. Selección del método apropiado de evaluación del auditor, también es más explícita la versión 2018, y aquí también quiero, como bueno, lo vamos a ver, digamos, en una de las preguntas, hacer mucho énfasis especialmente sobre las competencias. Las organizaciones caen en el error de pensar que las competencias es que tenga la formación en auditor y que no tenga, que no sea juez y parte del proceso que va a auditar. Y en eso se centran, pero no están haciendo todo un manejo o evaluación de esas habilidades reales que se deben tener como auditor, como neutralidad, como todo el tema, digamos, de las características y los atributos que deben tener los auditores. Entonces lo vamos a ver más adelante, cómo definitivamente debería ser una selección de un auditor y qué deberíamos hacer para seleccionarlo de forma adecuada. Los resultados de la evaluación del auditor, viene todo el tema de asegurar que esa evaluación no solamente sea hecha, sino que también haga una retroalimentación al auditor. Mantener y mejorar las competencias del auditor, está igual en las dos normas, y aquí es que mantener y mejorar las competencias no es solamente actualizarse, por ejemplo, en la 19.011, sino también todo ese desarrollo de las habilidades blandas que se deben tener. Y a nivel del anexo, que les comentaba que se había eliminado en el anexo B, es porque se complementó el anexo A, en donde hay
pues todo el tema de orientación y ejemplos ilustrativos del conocimiento y las habilidades del auditor con disciplinas específicas. ¿A qué se refiere eso de disciplinas específicas? Se refiere a que haya un ejercicio de conocimiento técnico de la industria y de lo que se está auditando. Obviamente sabemos que también podemos tener al experto técnico, pero independientemente de que nos acompañe el experto, es importante tener un conocimiento al menos del entorno. Entonces, esto es, digamos, como el comparativo entre la versión anterior y la nueva versión. Ahora vamos a entender esto en la práctica, cómo se aplica. Entonces, lo primero que quiero contarles es que las dos grandes, digamos, tareas que tenemos, hay otras tareas que les voy a mostrar a continuación, pero las dos grandes tareas que tenemos es ajustar nuestro programa de auditoría. Entonces, en el ajuste del programa de auditoría, es claro que hay que tener un calendario específico de las auditorías, o sea, en qué fechas se van a hacer, eso ya lo veníamos manejando. Información documentada pertinente que debe incluir lo siguiente: riesgos y oportunidades asociadas con el programa de auditoría y las acciones para tratarlos. Roles y responsabilidades en qué áreas. Y roles y responsabilidades y procesos pertinentes para poder ejecutar ese rol. Entonces, ¿cuáles roles debemos tener? ¿Quién va a comunicar el programa de auditoría? No sé si a ustedes les ha pasado, a nosotros mucho, y es que cuando uno va a hacer el programa de auditoría, hay muchas personas que decían, no, a mí no me avisaron, no, yo no sabía que tenía auditoría, qué pena, yo tengo otra reunión, me tengo que ir. Entonces, allí es donde se resalta la labor de definir el rol de la persona que debe comunicar y la forma, ¿no? Por eso ahí dice la norma, procesos pertinentes de cómo hacerlo, porque caemos en el error de mandarlo por un correo electrónico y pues la gente no necesariamente lee el correo. ¿Quién va a evaluar el equipo auditor y cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a manejar las disputas y la gestión de quejas? Eso es algo nuevo. Ustedes también lo saben que en muchas ocasiones el auditado no está de acuerdo. No está de acuerdo en cómo hacer para, pues, no está de acuerdo con respecto a un hallazgo o conoce el canal de cómo puede decir definitivamente no estoy de acuerdo con este hallazgo. Viene todo el tema de la aprobación del programa de auditorías, cómo será la aprobación, o sea, quién lo aprueba, quién dice sí, ese definitivamente es el programa, y cómo se hará la presentación del informe al cliente y las partes interesadas. Porque no solamente debe ser al cliente, por ejemplo, si nosotros hacemos una auditoría también con un alcance de auditoría a proveedor, cuando por ejemplo hacemos auditoría a un proceso tercerizado, pues el proveedor también será una tal parte interesada que deberá estar presente en la presentación del informe. Determinación de riesgos y oportunidades. Aquí vienen algunos riesgos comunes. Ahora les voy a mostrar un ejemplo para que vean esto ya aplicado a un plan, a todo un programa de auditoría real. Los riesgos comunes son, por ejemplo, muy comunes: limitación del tiempo en el momento de la auditoría. Es algo que creo que a todos como auditores nos ha pasado. No tener claro el alcance de la auditoría por el auditor. Puede suceder que piense que a veces, digamos, que se pega por exceso y se va más allá. La competencia del auditor, y yo aquí quiero resaltar nuevamente el tema de las habilidades blandas. En nuestro ejercicio de auditoría y de formación de auditores internos, Praxis siempre tiene una buena práctica, y es que hace pues el curso, hace el examen teórico práctico, pero adicionalmente hace un examen en campo real y evalúa en el auditor varios criterios, como por ejemplo el manejo el manejo del auditado, y en el manejo del auditado vienen muchas cosas. Ustedes saben, sí, pues saben que hay auditados que evaden, hay otros auditados que se extienden hablando de todo como para que uno se gaste el tiempo y no alcance a cubrir todo lo que requiera. Hay otros auditores que el carácter no permite que uno fluya con facilidad. Entonces, dentro de las competencias que entra a evaluar es, por ejemplo, todo el tema de manejo del tiempo, comunicación, negociación, porque aunque uno no lo crea, aunque es una auditoría, hay que negociar, por ejemplo, el tema de los tiempos o de cómo explicar si ese hallazgo es verdadero o por qué es verdadero. Inadecuada comunicación es un riesgo del programa o de la documentación requerida, por ejemplo, que a nosotros nos ha pasado, que se les entrega en el plan de auditoría los documentos que tienen que estar disponibles y por alguna razón Sutanito se los llevó y no están disponibles. Y la disponibilidad de las evidencias. Bueno, ahí
uno habla de riesgos y en riesgos es un poco más fácil, pero cuando uno dice, bueno, pero ¿qué oportunidades puedo tener y yo puedo sacar de una auditoría? Pues las oportunidades son, por ejemplo, unificar auditorías para optimizar tiempos y todo el tema de, digamos, optimizar la auditoría por ubicación o por procesos similares que me van a permitir, digamos, disminuir los tiempos. Entonces, miren, esto es un ejercicio de aplicación de estos criterios. Entonces, si se dan cuenta, bueno, objetivo, alcance, criterio de auditoría es lo que normalmente manejamos, metodología también ya la manejamos, criterio de priorización de procesos, esto es algo que yo con frecuencia no veo en los planes. Recuerdan que yo les decía que el tema de riesgos y oportunidades no solamente está encaminado a los riesgos y oportunidades de la auditoría, sino cómo priorizo los procesos basados en esos riesgos. Entonces, yo los invito a que dentro del plan de auditoría incluya eso, cuáles son los criterios de priorización de los procesos. Entonces, por ejemplo, en este caso se priorizan todos los procesos y se dará más tiempo a los procesos misionales. Voy a pensar en que otro caso podría ser que uno tenga un riesgo de un cierre por un incumplimiento legal. Entonces, uno podría decir, se prioriza el proceso, por decir algo, de temas ambientales, porque hay un riesgo de incumplimiento legal en el que se dará mayor tiempo o solamente vamos a auditar ese proceso por ese riesgo. Y aquí viene toda la aplicación en el plan como tal de auditoría de roles y responsabilidades. Entonces viene, ¿quién va a divulgar el programa de auditoría? Entonces, el nombre de la persona que lo va a divulgar. ¿Quién va a ser el responsable de aprobar la auditoría? El nombre de la persona que lo va a aprobar, o sea, como asignando esos roles. ¿Quién es el responsable de liderar la auditoría? En este caso sería el auditor líder. ¿Quién es el responsable de evaluar el equipo auditor? Lo ideal es que la evaluación del equipo auditor sea realizada por, obviamente, cada líder de proceso que recibió la auditoría. ¿Quién es el responsable de presentar el informe? Normalmente es el líder de la auditoría, el auditor líder, pero a veces, por ejemplo, en las organizaciones los auditores mandan el correo y quien lo presenta es el líder del sistema integrado de gestión. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Y es, en Praxis tenemos pues para nosotros una buena práctica y a todos los clientes les ha gustado mucho, y es que siempre hacemos primero una conclusión de cada proceso, o sea, como un mini cierre. Entonces, por ejemplo, le decimos, miren, estos son los hallazgos sin aún clasificar, hallazgos de cumplimiento o de fortaleza, pues de cumplimiento realmente no, de fortalezas, y hallazgos de incumplimiento que todavía no estarán clasificados hasta que no consolidemos todo el informe. Y no hacemos reunión de cierre cuando se termine inmediatamente la auditoría, no. La hacemos 2 o 3 días después, una vez consolidemos todo el informe, mandamos un preinforme para que los líderes lo revisen, validen si la redacción es adecuada, es clara, y una vez esto lo revisen y hagan sus observaciones sobre la claridad, más, ojo, esto no es un espacio para que entonces digan, ay, aquí entonces ya tengo la nueva evidencia, venga, entonces hago una extensión de la auditoría, no es solo para, digamos, la claridad en la redacción, y en ese momento, entonces, cuando se recibe la retroalimentación del cliente, ya se emite el informe final y se presenta a los líderes. Y aquí miren esto tan interesante, y es el tema de la audiencia que recibe el informe. Y es definir desde el plan quién va a recibir el informe. Entonces les vuelvo y les digo, si es el cliente, pues obviamente serán los líderes del proceso, pero si una parte interesada, por ejemplo, es un proveedor, pues debería definirse quién del proveedor debería recibir esto. Por ejemplo, no sé, el interlocutor del proveedor, o por ejemplo, si es un cliente incluso, pues entonces también el cliente, porque el cliente es el que está solicitando el informe. Entonces allí se debe registrar. Y otro punto aquí es el manejo de quejas y discrepancias. Y es, aquí nosotros en este cliente, por ejemplo, lo hicimos con primera instancia y segunda instancia. Entonces, desde la luz del cliente, ¿no? Entonces, la primera instancia, el auditado y el editor, el auditado manifiesta su queja y discrepancia con el auditor de su proceso. Si tenemos un equipo de auditoría, pues lo normal es que el líder, por ejemplo, diga, no, mire, yo no estoy de acuerdo con que me levanten este hallazgo por tal y tal razón. Y en primera instancia, él pues podrá decir sí o no. Pero si el auditado no se siente cómodo con la respuesta que el auditor dio, debería llegar a una segunda instancia que debe resolver el auditor líder del proceso.
Y ese auditor líder debe dar respuesta idealmente por escrito, no solamente al auditado, sino, por ejemplo, al líder del sistema integrado de gestión. Y pues nosotros, por ejemplo, en este caso en particular, dijimos que la respuesta tenía que ser en menos de 48 horas. Quiero que sepan que todo esto que les estoy diciendo, no de la forma en cómo manejamos las quejas y discrepancias, es una buena práctica como nosotros en Praxis lo hacemos, pero no significa que así tenga que ser todo el mundo, ¿listo? Ahora viene todo el tema de la identificación de riesgos y tratamiento del riesgo. Entonces, ahora igual vamos a más adelante identificar cómo podemos, como por aspectos, identificar los posibles riesgos. Entonces, en este caso, en este cliente, había personal nuevo que no conocía el proceso. Entonces, ¿qué definimos según la realidad de este ejemplo de organización? Eso no puede ser estándar, ¿no? Era apoyarse en el personal con mayor tiempo en la organización dentro del proceso. Obviamente esto se le avisa con suficiente tiempo de antelación. ¿Para qué? Para que ese personal que conoce el proceso pues esté disponible. No identificación de puntos críticos por limitación de tiempo. Y creo que esto es uno de los, digamos, como de los riesgos con mayor probabilidad de materializarse, porque normalmente a uno le dicen, no, eso, la auditoría córtela porque eso no hay mucho tiempo, entonces quítele tiempo, pero resulta que uno tiene que barrer absolutamente todos los criterios. Entonces, no es fácil. Entonces, lo que yo siempre sugiero es planear la auditoría identificando los puntos críticos. O sea, cuando usted esté en la preparación de la auditoría, piense en el conocimiento que usted tiene de la organización, qué es lo que definitivamente va a ahondar más, no solamente en el proceso, sino en el criterio específico, porque es un mayor riesgo para esa organización. Voy a darles un ejemplo. Organizaciones, digamos, con todo el tema, digamos, de licencias ambientales y manejos ambientales, pues obviamente voy a profundizar porque es crítico, porque si no cumplen con la licencia, sencillamente pueden tener una... Y eso pues obviamente registrarlo en la lista de chequeo. Otro riesgo que identificamos en esta organización era no contar con el personal que tiene la información, porque en esta organización la gente, digamos, sale mucho a atención del servicio al cliente. Entonces, aquí pues la acción de mitigación de la probabilidad de la materialización del riesgo era socializar el plan de auditoría al líder y a su equipo para que el equipo también esté disponible, ya sea vía telefónica o presencial, para asegurarse de que no haya esas situaciones. Y en oportunidades, identificamos la oportunidad de identificación de mejores prácticas para tener en cuenta en la expansión. Este es un cliente que va a abrir una sucursal en Perú y lo que nos pidieron en el momento de la auditoría era que identificáramos como esas fortalezas que creen que deberíamos tener en cuenta para la implementación en el otro país. Identificación de aceptación del cambio de marca por el cliente. Ese es el caso puntual de este cliente. Es un cliente que tiene una representación de una marca para equipos biomédicos de imagenología y ellos acabaron de ser comprados por una marca más grande en el mundo, entonces pues cambiaron de marca, ya no se llamaban X sino Y, entonces nos pidieron que la auditoría, pues como íbamos a hacer también y la metodología de la auditoría incluía entrevista con clientes, pues tuviéramos en cuenta ese criterio de verificar el cliente qué tanto aceptaba y qué tanta confianza le generaba la nueva marca. Bueno, entonces, desde el punto de vista ya del desglose del plan, entonces, pues tenemos lo que siempre hemos tenido, la fecha, la hora, el proceso, la documentación requerida. Eso es importante para la disponibilidad y eso nos lo pide la nueva 19.011. Los requisitos específicos que vamos a verificar en el proceso, qué pena ahí dejé los nombres, el responsable y los auditores. Espero que con este ejemplo, pues muy visual de cómo diseñar el plan con los nuevos cambios, pues les pueda aportar a empezar a aplicar como tal la 19. Entonces, como les comentaba, este es un ejemplo real de la aplicación de estos dos puntos que me pide la nueva norma. ¿Cómo identificar riesgos y oportunidades de la auditoría? Entonces, yo sugiero tener en cuenta los siguientes aspectos, los siguientes 4 aspectos como para ubicarme en qué riesgos hago. Entonces, yo normalmente lo que hacemos en Praxis es decir, bueno, ¿qué riesgos tenemos a nivel de personal, el talento humano? Entonces, por ejemplo, cumplimiento, digamos, del personal, quien recibe la auditoría, que de hecho en el ejemplo lo pusimos.
Tiempo de permanencia en el cargo por quien recibe la auditoría. La personalidad del auditado, lo que les comentaba, eso con respecto a personal. ¿Qué más cosas pueden estar con respecto a personal? Temas de desconocimiento del proceso, temas de rechazo, digamos, a la auditoría. A mí me ha pasado que he llegado y me dicen, no, es que yo no voy a recibir auditoría porque no estoy de acuerdo. Entonces, eso con respecto a personal. El otro aspecto en el que nos podríamos preguntar qué riesgos hay es el tema de información. Entonces, con respecto a información, ¿qué riesgos podría haber? Una falta de disponibilidad de información, no poder tener acceso a información, que sea una información confidencial y que no nos hayan, digamos, dado el, pues, hecho firmar, digamos, todos los requisitos, aunque obviamente es un principio como auditor la confidencialidad, ¿no? Pero, o que no nos permitan acceder a ellos porque es confidencial y pues nunca nos pidieron que firmáramos un acuerdo de confidencialidad. Otro punto en el que tenemos que identificar riesgos es con respecto a la ubicación. Si la lejanía, los tiempos de llegada, los tiempos de desplazamiento, el acceso a las zonas, si es una zona de difícil acceso. Ustedes no me lo van a creer, pero hay zonas a veces en donde uno va a hacer auditoría especialmente en campo y no hay luz o no hay agua, o bueno, todos esos son riesgos que podrían afectar, digamos, la ejecución de la auditoría. Y a nivel de la programación como tal, del ejercicio de programación, que el personal no esté informado, que el personal no se le, pues no se le dé la prioridad para atender la auditoría y que se cruce con otras agendas. Entonces, estos 4 aspectos les van a ayudar como a ubicarse cómo identificar riesgos y oportunidades. A nivel de oportunidades, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues como les comentaba, la oportunidad más fácil de identificar es optimización de tiempos al manejar auditorías integrales. Mejorar la competencia del equipo auditor realizando un acompañamiento, digamos, como observadores y reforzar el conocimiento a través de la auditoría previa, o sea, digamos, como el ejercicio de las auditorías anteriores como lecciones aprendidas. Muy bien, nuestra tercera pregunta es cómo definir roles y responsabilidades. Digamos que ya lo vimos plasmado en nuestro plan, ¿no? Y era a quién le vamos a asignar cada tarea. Pero pues para que lo tengan en cuenta y no se les olvide, la primera es planear el programa, aprobar el programa, es un rol que se tiene que asignar, quién lo va a hacer y qué responsabilidad tiene, socializar el programa, liderar la auditoría, realizar como tal la auditoría, que normalmente es un equipo, realizar el cierre de la auditoría y las conclusiones de la misma. Y yo les comentaba que una de las, digamos, como de los puntos claves es cómo realizar conclusiones. Les comentaba que uno de los errores más comunes es que uno dice, bueno, yo cómo hago, por ejemplo, cuando la empresa está en transición, ¿cuál es mi criterio para definir si la empresa cumple o no cumple con los niveles esperados, si tiene, por ejemplo, 20 no conformidades o 30, pero ninguna es mayor, sino que simplemente son no conformidades? Entonces, yo siempre les recomiendo que cojan cada puntico, digamos, si nos tomamos desde las normas ISO, ¿no? De la auditoría, o del alcance de lo que requiere, lo que significa una auditoría, y es definir si cumple o no cumple con la norma, y lo empiecen a describir en las conclusiones. Entonces, por ejemplo, uno normalmente debería escribir, la organización demuestra una adopción de la mayor parte de los estándares, sin embargo, se evidencian debilidades, especialmente en lo relacionado, por decir algo, estamos hablando de 9001, que es la que más conocemos, pero esto pues aplica a cualquier norma, en los temas relacionados con contexto del capítulo 4, en los temas relacionados, por decir algo, con mejora continua y en los temas relacionados con riesgos. Por lo tanto, se debe hacer un esfuerzo para lograr los estándares esperados para el cabal cumplimiento de la normatividad. Entonces, debemos ser más explícitos en el tema. Incluso podemos escribir riesgos, ¿no? Entonces, en los riesgos relacionados, en los riesgos identificamos que la organización tiene un bajo nivel de madurez con respecto a la identificación de riesgos, lo que podría conllevar a que no sea una dinámica sistemática. Otros roles es quién va a presentar el informe, como les digo, pues debe ser el auditor líder. ¿Quién va a recibir y gestionar las quejas y las discrepancias? Entonces, como les digo, desde el parte del cliente debe hacerlo o el director o el líder del sistema integrado de gestión para que sea ese canal como esa fuente y no se reciba de cada líder de proceso. Y es parte del equipo de auditores, pues del auditor líder. Seguimiento del cumplimiento del programa de auditoría.
Ese seguimiento, como les digo, es verificar que todos los ítems se hayan cumplido, o sea, que todos los temas que yo definí en la auditoría estén chuleados. Evaluar y retroalimentar los auditores. Bueno, normalmente en la evaluación de los auditores se evalúan 2 o 3 criterios. Entonces, por ejemplo, conocimiento técnico, manejo del auditor, pero pocas veces verifican la calidad del informe y la calidad de los hallazgos y las evidencias. Entonces, una de mis recomendaciones es que incluyan dentro del formato de evaluación del auditor esos criterios. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ir a la sección de preguntas. Ok, entonces la primera es de Javier Abril. Él dice, ¿por qué pasó de NTC a GTC? ¿Qué sustentos técnicos se tuvieron en cuenta para cambiar a guía técnica? Pues mira, realmente no tengo el conocimiento. Si quieres, lo que podemos hacer es que Sonia me manda la pregunta por el correo y te averiguo porque no sé por qué pasó de norma a guía. Realmente nos hemos enfocado más como en la aplicación de los criterios que en el concepto de por qué ahora es guía y no norma técnica. Bueno, hay otra sobre el desarrollo de las auditorías remotas o electrónicas. ¿Se dio algún aporte para fortalecer el ejercicio de auditoría de esta forma? Sí, hay un anexo que te complementa en el tema de cómo, o sea, lo importante es que cuando se hacen auditorías remotas, tú garantices que la información que te están suministrando es una evidencia objetiva. Entonces, básicamente la recomendación es eso, es que te asegures que la información que estás verificando es una evidencia objetiva y no hay una manipulación de las evidencias. Siguiente. ¿Los riesgos del plan los debo contemplar en la matriz de riesgos? Pregunta Mónica. Normalmente, cuando tú haces un levantamiento de riesgos desde lo que te pide cualquier norma ISO 9001, 14001, bueno, cualquier norma que tú implementes, puedes incluir ese riesgo dentro de esa matriz de riesgos. A nosotros nos gusta hacerlo explícito y visible en el plan de auditoría, porque a veces, digamos, uno tiene matrices muy grandes y para irse a buscar específicamente el riesgo de auditoría, normalmente lo pones dentro de la matriz de calidad o quien lidere control interno o quien lidere el proceso de auditoría. Pero hay una cosa importante y es que obviamente las matrices de riesgo son matrices dinámicas y se deberían estar actualizando, pero en cada auditoría específico, en cada ciclo de auditoría, tú tienes unos riesgos diferentes porque la organización está en un momento diferente. Entonces, pues sí es interesante e importante también hacerlo explícito en el plan. Ok, la ¿Listo? siguiente pregunta. En el manejo de quejas y discrepancias, generalmente el ejercicio de auditoría uno lo maneja el cierre de la auditoría con el proceso auditado o el cierre general se evalúa si da lugar las discrepancias. Bueno, eso es un aporte, un comentario que está. Entonces preguntan que si se puede seguir manejando así. Sí, claro que lo puedes seguir manejando de esa forma, pero hay un punto clave y es que normalmente cuando estás en un grupo grande y a veces está tu jefe ahí, por ejemplo, uno no se siente muy cómodo diciendo ese tipo de discrepancias, porque entonces la visión del jefe siempre es como, bueno, yo quiero ver los errores que tiene mi subalterno y la visión del subalterno siempre es a mostrar que hizo las cosas bien. Entonces, mi recomendación es que se haga, como te digo, en un canal un poco más personal y no tan general. Primero porque se puede demorar demasiado y segundo pues porque no genera un ambiente de confianza, pero es válido, o sea, digamos, desde todo el tema de la información que, que dice la guía es válido. Ok, gracias. Jessica Zamudio nos pregunta, ¿en el plan se ponen los controles de riesgos? Normalmente sí, o sea, como les digo, esto que yo les estoy mostrando no es algo que la guía diga específicamente tiene que ser así, es la forma como nosotros hemos encontrado para aplicarlo de forma práctica y rápida. ¿Y por qué es importante describir los controles? Porque de esa forma las personas se enteran. Por ejemplo, lo que yo les decía ahorita, si yo soy una persona nueva y hay un riesgo de que la persona nueva no conozca adecuadamente la forma de presentar y la acción de mitigación de la probabilidad de materializarse ese riesgo es que un antiguo lo apoye, pues ella tiene que saber para llamar al antiguo. ¿Listo? Entonces hay que definir las acciones de mitigación en la reunión de apertura y obviamente en el plan de auditoría para que se enteren con más antelación. Ok, nos ¿Alguna duda? pregunta Andrés,
porque es una guía de directrices. Entonces, digamos como, bueno, lo que yo entiendo y interpreto, pero yo quisiera estar completamente segura desde el punto de vista técnico, pues porque no quiero dar, digamos, información errada, es que las directrices son como lineamientos que yo puedo seguir para cumplir con las buenas prácticas, pero no deberían, por ejemplo, levantar una no conformidad si yo no tengo los mecanismos de comunicación, por ejemplo, o los roles asignados en el plan, o no están documentados de forma explícita en algún lugar, ¿sí? Eso es, digamos, el concepto de una guía diferente a una norma en la que la norma es así o así. La guía es una orientación, pero pues déjame yo valido con el equipo de Praxis que está en contacto con el ICONTEC para asegurarme de que es correcto lo que te estoy diciendo. Gracias, Diana. Cristian nos pregunta, ¿cuál es el cambio más significativo de la actualización de la norma? Para mí el cambio más significativo es la inclusión de oportunidades, porque si ustedes lo recuerdan, la anterior normatividad, pues hablaba también de riesgos, la inclusión de oportunidades en el tema de la auditoría y la inclusión de las nuevas definiciones de auditoría combinada y conjunta. Luego Gloria Jiménez nos pregunta que si hay algo, pues que no mencionaste cambios en el anexo A. No sé si habrá algún cambio importante en el anexo A. Ya te cuento cuáles son los cambios como más significativos del anexo A, pero sin embargo, pues son varios, pues más que cambios es como la ampliación, o sea, lo que ellos hicieron fue coger el anexo B y unificarlo en un solo tema. Pero como el anexo A es bastante largo, pues me gustaría saber si quieres que te hagamos como un resumencito y más bien te lo mandamos al correo de qué es, digamos, como lo que se complementó del anexo B que absorbió el anexo A, porque es, pues es larguito. Bueno, María Luisa nos pregunta, ¿es válido hacer auditorías remotas? Con ese tema también de las auditorías remotas, también preguntaban que si hay lecciones, qué lecciones aprendidas se podrías aportar en el desarrollo de, pues, de auditorías virtuales. Bueno, mira, las auditorías virtuales dependen mucho del tipo de evidencia que tú requieras para validar el criterio, ¿sí? Y es que si tú, por ejemplo, vas a auditar una empresa que tiene todo absolutamente sistematizado y en software y todo, pues va a ser muy fácil, porque finalmente tú sabes que todas las evidencias van a estar en un software y que finalmente te pueden mostrar a través de compartir pantalla el software. Pero si necesitas ver cosas como infraestructura, yo he hecho auditorías, por ejemplo, con videos, en los que le digo al señor, mire, por favor, párese, muéstreme la cámara, muéstreme, apúnteme, pero a veces digamos que la nitidez, digamos, del video en temas de infraestructura a veces no alcanza a ser tan clara para poder levantar hallazgos, pero desde que tú asegures que hay evidencia objetiva, es válida, es completamente válida. O sea, esa es la clave, la evidencia objetiva. También sobre este tema, ¿cuáles serían los criterios que se deben tener presentes en el momento de evaluar a los auditores? Bueno, miren, todo tiene que ver como con los criterios de las competencias de un auditor, ¿no? Entonces, uno de los puntos claves de las competencias del auditor son el conocimiento técnico. Yo le recomendaba siempre el tiempo de auditoría. Hay veces muchas empresas hacen cursos de auditores internos, ni siquiera han hecho un ejercicio de auditoría o máximo hacen un ejercicio como observadores y de uno los mandan a hacer auditorías. En mi concepto, para que uno tenga la capacidad de ser un auditor, incluso digo yo primíparo, debería tener mínimo de ejercicio 100 horas de auditoría. Y ustedes estarán preguntando, pues entonces si tener 100 horas de auditoría para poder hacer auditoría, pues entonces, ¿cómo hago? Pues sencillo, y es, nosotros manejamos una figura que es observador activo. ¿Y qué significa el observador activo? Y es que no solamente observa, sino que hace las preguntas, registra el hallazgo, ayuda a redactar el informe y el auditor líder lo retroalimenta de si quedó bien tomado el hallazgo o no, y obviamente durante el ejercicio de auditoría o el líder o el quien esté auditando el proceso valida o indaga más o acompaña, pues porque él va a ser el responsable. Así la persona, digamos, se va a poder entrenar en la realidad de la forma de hacer preguntas, porque a veces como observadores simplemente pues observamos y quedamos ahí como en el limbo, por decirlo así. Sí, o no participamos, entonces no entendemos bien por qué uno de los errores, por ejemplo, comunes es que
cuando uno hace, por ejemplo, una pregunta a un numeral cualquiera, está preguntando un numeral, pero el hallazgo que evidenció es de otro numeral. Y entonces cuando presentan el informe de auditoría, yo podría decir que ese es el top número 1 de los errores que yo encuentro cuando revisamos el informe anterior. Cuando uno va y mira, entonces pues lo clasificó fue en el numeral que preguntó, pero no en el que realmente pertenece a la evidencia. Entonces, todos estos detalles, digamos, son los que tienes que entrar a verificar en la competencia de un auditor. Conocimiento técnico de la norma, no solamente con el diploma del curso, sino mínimo con 100 horas de auditoría. Y adicionalmente todo el tema de las habilidades blandas, que ya sabemos que es comunicación, neutralidad, todas las, digamos, las descripciones de las habilidades. Gracias, Diana. Bueno, nos quedan 3 preguntas para cerrar. Entonces, la primera es ¿cómo se definen los controles? ¿Qué herramientas, creo que son los controles de riesgo, qué herramientas se manejan? Bueno, miren, los controles de riesgo siempre deben estar enfocados a la causa del problema. O sea, esto no es, digamos, un concepto de la 19.011, sino que es un concepto más de riesgo. Entonces, por ejemplo, si la persona lleva poco tiempo y por eso no conoce, entonces pues lo que tenemos que hacer es, no le vamos a poder decir, bueno, entonces vamos a extender la auditoría 1 o 2 meses después, porque si se necesita hacer ya, pues toca que sea ya. Lo que les decía, que alguien lo apoye para ese problema que tiene, que es que no conoce la información, el detalle de la información. O sea que los controles tienen que ir muy enfocados a hacer que el riesgo no se materialice durante la auditoría. Por ejemplo, otro de los riesgos que yo, pues, digamos que el top número 3 de los riesgos que nosotros encontramos son, top número 1, tiempo. O sea, ese es siempre el riesgo más grande. Entonces, los controles para evitar que el tiempo, si yo no puedo, digamos, aumentar el tiempo, porque pues ni modo, no me dieron sino 2 horas para auditar el proceso, pues cuál es el control, digamos, más adecuado para evitar que el riesgo, que finalmente no es el tiempo, sino que yo no haga los hallazgos o identifique los hallazgos pues pertinentes al proceso se materialice, pues priorizárselos según los puntos más críticos. Entonces, es evitar que la consecuencia del riesgo se materialice. Gracias, Diana. ¿Listo? Juliet nos pregunta, ¿cuáles son las auditorías combinadas? Las auditorías combinadas son las auditorías en las que tú combinas más normas, una o más normas. Te voy a leer la definición. Auditoría llevada a cabo conjuntamente a un único auditado en 2 o más sistemas de gestión. O sea, varios sistemas de gestión en un mismo momento. Eso es algo pues bien importante e interesante. Hemos hecho auditorías hasta de 5 sistemas integrados. Entonces, y siempre, por favor, siempre incluir la normatividad legal aplicable. Por ejemplo, a Praxis la contratan para una 9001, pero yo no puedo ser ajena a la normatividad legal aplicable pues al sector. Entonces tengo que incluir todas las normas y yo les puedo jurar que el 60% de las normas se parecen. Todas piden temas de talento humano, todas piden temas de infraestructura, todas piden temas de mantenimiento y ya normalmente de mejora y ya también de riesgos y ya pues el core específico de la norma. Pero esos 5 puntos transversales son comunes en todas las normas. Para terminar, la pregunta es, ¿se está tomando en cuenta en la selección de proveedores los cursos de auditorías internacionales? ¿Qué mínimo récord de horas de auditorías? Ah, bueno, esto creo que ya lo habías dado respuesta a lo del mínimo récord de horas de auditorías se están teniendo en cuenta para seleccionar auditores. Bueno, eso Falta. te digo que no es un criterio que sea pues establecido por algo que tú tengas que cumplir normativamente desde esta guía, ¿sí? Desde otras normativas posiblemente sí, pero desde esta guía no dice usted tiene que tener no sé cuántas horas mínimo, no. O sea, eso lo determina la organización. La recomendación de la buena práctica es mínimo 100 horas. Listo, Diana, con esa pregunta terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, los invitamos a pues unirse a nuestro portal www.praxis-medioconsultores.com y sentirse libre de cualquier inquietud, pueden hacerla de forma gratuita a través de nuestro consultor en línea.